El director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, adelantó este domingo que el censo que está terminándose de hacer indicará que la población uruguaya no supera las 3.500.000 personas, que era la cifra que se proyectaba a partir del censo anterior, el de 2011. Un resultado así reafirma que la población uruguaya no está creciendo de un modo significativo, y esa falta de crecimiento de la población es un hecho, un dato que despierta preocupaciones y que da lugar a una cantidad de debates. Ejemplo, la discusión que tuvimos el lunes en La Tertulia. Bueno, hoy les proponemos otro enfoque, esta vez con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante, que está con nosotros acá en el estudio después de tanto tiempo de charlas telefónicas. Pablo, bienvenido otra vez. Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina. Un gusto estar acá con ustedes. Pablo, ¿qué lectura elegís hacer de este asunto? Que tengamos un crecimiento poblacional bajo o nulo, ¿es un problema o una oportunidad? Te lo planteo porque en la tertulia del lunes aparecieron comentarios en las dos direcciones. Entonces... Sí, a ver, antes de responder esa pregunta que no la eludimos, Aboal anticipó un resultado que era largamente esperado. Sí, habíamos visto en los últimos 15 años una fuerte reducción del número de nacimientos, desde más o menos 48.000 anuales a 33.000. Eso es algo, en realidad, digamos, más allá de las repercusiones que eso tiene, el hecho en sí es algo que es bueno, porque es una reducción de los nacimientos asociados al embarazo adolescente y a embarazos no deseados. Y este es un resultado largamente esperado porque los trabajos de porque ese dato ya nos estaba advirtiendo algo de esto, y porque los propios trabajos que se encargaron en el marco de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social ya trabajaban con hipótesis de población inferiores a las que tenía el INE, armadas con las proyecciones que se hicieron luego del censo del 2011. O sea, no es una sorpresa total. En absoluto es una sorpresa. ¿Es un problema o una oportunidad? Depende, porque al final depende de qué hagamos con ese dato, y esto es un hecho, digamos, es un hecho que la población no crece significativamente. Entonces podemos discutir sobre las cosas, los problemas que nos ocasiona en sí, pero es un hecho, no vamos a poder cambiar eso. Esperaremos a tener los datos definitivos del censo, las proyecciones del INE, pero las proyecciones del INE para los próximos años nos van a decir que el crecimiento de la población es 0 o ligeramente arriba de 0,1% anual, cosa de ese estilo. Crecimiento nulo, no eludimos la pregunta, en nuestra opinión es más una oportunidad que un problema. Ajá, bueno, interesante. Más una oportunidad que un problema. Y a ver, ¿y cómo se llega a que es más una oportunidad que un problema, Pablo? Capaz que me parece que está bueno tomarse un tiempo para distinguir algunas cosas. Yo creo que en torno a esta discusión hay dos asuntos conectados pero diferentes. Hay un asunto que es el tamaño de la población. Uruguay tiene una población poco numerosa. Es un país, llamémosle un país chico en términos de población. Otra discusión, y ese es un hecho, digamos, que ya es chico porque toda la vida fue chico, digamos, ¿no? Y hay un segundo asunto, que es el crecimiento de la población. Son dos cosas diferentes, aunque obviamente están conectadas. Si la población creciera mucho... Evidentemente también hay países de gran población que están estancados. Esa es otra posibilidad. Pero el nuestro es población chica y crecimiento y estancado, porque, ¿no? Es decir, vamos a seguir siendo pocos en el futuro lejano, digamos. El tamaño de la población, cuando pensamos en el tamaño de la población, estamos pensando en problemas que tienen que ver con la escala. Y el argumento frecuente es: a Uruguay le falta escala, y ese argumento tiene cierta validez. Después podemos conversar más sobre eso. El crecimiento de la población, que es ese otro asunto, puede afectar el crecimiento económico. Cuanto hay más crecimiento de la población, crece más el empleo, crece más la producción. A ver, es evidente que todos queremos tener un país con mayor nivel de desarrollo, menores niveles de pobreza, menores niveles de desigualdad, y para eso es imprescindible que el país crezca más rápido y que logre aumentar sustancialmente el Producto Interno Bruto per cápita, que es la medida por excelencia del nivel de creación de riqueza. Lógicamente, cuando decimos que es necesario, no estamos diciendo que con más crecimiento económico se alcancen
niveles adecuados de desarrollo, no es suficiente el crecimiento económico, ese es otro tema. Pero acá, entonces, con esa distinción que estábamos haciendo entre tamaño y crecimiento de la población, hay dos preguntas claves que también son diferentes. Pregunta 1, ¿hace falta tener mucha población para ser un país rico, para tener un alto PIB per cápita? Tenemos que ser un país grande, y ahí la evidencia es contundente, digamos. No hace falta tener mucha población para tener un alto PBI per cápita. Hay muchos países que tienen menos población que Uruguay y más PBI per cápita. Hay países que tienen mucha más población y menos PBI per cápita. Hay pocos países grandes en población o muy grandes en población con altos niveles de PIB per cápita. Hace unos días hablábamos de India en particular, ¿no? India tiene altísima población. Es la población más grande del planeta hoy y sin embargo el PIB per cápita es muy bajo. Más bajo, mucho más bajo que el uruguayo, ¿no? Uno va a Estados Unidos, más de 300, no recuerdo el número, pero bastante más de 300 millones de habitantes, altísimo PIB per cápita. Países como el Reino Unido, Alemania, Francia, bastante grandes las poblaciones, todos abajo de 100 millones, altos PIB per cápita, pero la evidencia ahí nos dice no busquemos en el tamaño, hay de todos los gustos. El crecimiento de la población, esa es la otra pregunta, ¿el crecimiento de la población es un factor importante para el crecimiento del PIB per cápita? A ver, y esta es una pregunta relevante, porque si precisamos aumentar nuestro PIB per cápita, precisamos hacerlo crecer desde los niveles actuales. Y en Uruguay el PIB per cápita crece 2,5% anual, porque el PBI crece 2,5% anual y la población no crece. Duplicar el PIB per cápita nos toma prácticamente 30 años. Nuestro PIB per cápita hoy es, por ejemplo, la mitad del PIB per cápita de Canadá. Y el PIB per cápita de Canadá también crece, digamos. Entonces, a este ritmo no los alcanzaríamos nunca. En ningún futuro más o menos imaginable alcanzaríamos los niveles de desarrollo que tiene Canadá. Obviamente, dentro de 30 años podríamos ser parecidos a los que tiene Canadá hoy, pero dentro de 30 años seguiremos pensando que somos un país de un desarrollo relativamente bajo, o no, por lo menos no alto. Entonces, me parece que vale la pena detenernos un poco en qué nos dice la teoría económica en relación a este segundo punto, que es bien interesante. ¿Qué relación hay entre el crecimiento económico y el tamaño de la población, y el crecimiento económico y el crecimiento de la población? Vayamos a eso, ¿no? ¿Qué dice la teoría económica? ¿Qué respuesta nos da? Bueno, a ver, en línea con esto que decíamos, ¿no? De que uno ve países de los más múltiples, diversos tamaños y diversas PIB per cápita, la teoría económica de algún modo nos sugiere que no es necesario tener mucha población para tener un alto PIB per cápita. Las teorías del crecimiento económico, que hay varias y ahora podemos comentar un poco algunas de ellas, tampoco nos dan respuestas contundentes. Es decir, sería raro que las teorías nos dijeran sí, hay que tener mucha población cuando la evidencia dice otra cosa. La respuesta corta, de nuevo, es un depende. Digamos, en los últimos 50 años ha habido mucha elaboración teórica, mucho análisis empírico en relación a cuáles son los factores que están detrás del crecimiento económico. Que el crecimiento económico, lo hemos comentado otras veces en el programa, es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Hasta antes de la revolución industrial no había mucho crecimiento económico. El crecimiento económico es un fenómeno de los últimos 250 años. El PIB crece por 3 factores. ¿Por qué crece la actividad económica, digamos? Y aspiramos a que crezca todos los años, digamos, ¿no? De hecho, cuando en un año no crece, decimos, tenemos un problema. La actividad económica, el PBI, crece con el empleo, y para que crezca el empleo tiene que ir creciendo la población cuando uno toma periodos largos, por la inversión o por la acumulación de capital, y por la productividad, es decir, porque producimos más con ese empleo y con ese stock de capital que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Y hay mucha investigación que justamente versa sobre los determinantes de la productividad, y una pregunta interesante y de hecho bastante importante para esta discusión que tenemos es ¿qué relación hay entre el crecimiento de la productividad y el tamaño de la población? Que tiene que ver con esto de las escalas al final del día. Y la respuesta a este asunto es, como decías, es un depende. Depende. Y depende, por ejemplo, de un tema clave que es qué relación, como decía, hay entre tamaño, población y productividad. Pensemos por un ratito, pensemos que el crecimiento de la productividad no depende del tamaño de la población. Tomemos eso como punto de partida. Si tomamos ese punto de partida,
la conclusión que termina emergiendo es que para un nivel dado de ahorro, digamos, y por lo tanto para un nivel dado como de acumulación de capital, cuanto más crezca la población, menor va a ser el crecimiento del PIB per cápita, menor va a terminar siendo el crecimiento del PBI en el PBI en el largo plazo, el PBI per cápita, digamos, ¿no? Si la población, con esta lógica de que la población no importa para la productividad, si la población crece mucho, el PBI va a crecer porque va a crecer el empleo, va a crecer más. Pero si la población crece mucho, el PBI per cápita va a crecer menos. Y lo que nos debería importar es el PBI per cápita. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque para un nivel dado de ahorro, digamos, si la población crece mucho, tenemos que destinar una fracción importante de esos ahorros a construir infraestructuras y dotar de capital y equipamiento a las personas que van a ingresar al mercado de trabajo. Si la población no crece, todo el ahorro que estamos haciendo termina incrementando el stock de capital por trabajador y eso permite más productividad. Este argumento que estoy comentando, digamos, surge de los trabajos pioneros de Robert Solow en los años 50, que fue de los primeros en abordar el tema de crecimiento económico en el largo plazo. Este argumento estaba implícito en los comentarios que hicieron a Agustín Iturralde y Santiago Soto en la tertulia del lunes. Cuando la población no crece, podemos destinar todos nuestros recursos a mejorar las condiciones de vida y a mejorar las condiciones de trabajo de la población. Si la población crece rápido, tenemos que destinar una fracción de los ahorros a mantener las condiciones de vida y de trabajo, digamos, para que los nuevos habitantes tengan las mismas condiciones que los anteriores. En esa línea, en la tertulia se plantearon ejemplos evidentes de esto que estamos diciendo. Hubo planteos de decir, bueno, tenemos más oportunidades de destinar recursos a combatir la pobreza infantil, oportunidad de aumentar el gasto por alumno en el sistema educativo. Así que bueno, por ahí están algunas de las oportunidades. Pero, ¿qué pasa con los problemas de escala? Ese es un tema que también surgió en la tertulia, algo tú anticipabas, a ver. Claro, porque el razonamiento anterior, de algún modo, venía del supuesto implícito de que tener más población no mejora la productividad y de que tener más o menos población no cambia la tasa de ahorro. Eran las dos cosas que tenía implícito. Ahora, el tema de la falta de escala en un país pequeño, de bajo, nulo crecimiento, es un tema relevante, no es que debamos despreciarlo, pero es un argumento que, en mi opinión, hay que usarlo con mucho más cuidado de lo que aparece a veces en el debate. No todo tipo de escala grande es tan necesaria para el crecimiento económico. ¿Cuáles son necesarias para el crecimiento económico? Más que cuáles son necesarias, ¿cuáles son buenas para el crecimiento económico? Volvamos a lo que nos dicen las teorías. Si el crecimiento de la productividad no depende en absoluto de la población, entonces es mejor que la población no crezca. Pero las teorías del crecimiento económico que se han desarrollado en los últimos 30 o 40 años, después de los trabajos pioneros de Solow, nos dicen que una población más numerosa puede tener efectos favorables para la innovación. Acá aparece otro concepto. Entonces, la escala asociado a la innovación, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque por el costo de innovar tiene costos, y tiene costos significativos, porque para empezar son actividades donde uno destina recursos sin saber de antemano qué es lo que va a obtener. Por eso son investigación e innovación, digamos, ¿no? Entonces, el costo